buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a explicar sobre la gestión de aula 4. El tema que elegimos fue bombas periféricas. Nuestro grupo es el grupo número 2, los cuales están conformados por Campos Briones, Washington Alejandro, Mora Vera, Anderson Dayan, Rivera Mayorga, Jonathan David, Zamora Medranda, Alexis Jordan y quienes habla, Bravo Meca, Johnny Anthony. Vamos a hablar sobre la bomba periférica. Lo que le vamos a explicar son los objetivos, qué es y cómo funciona, aplicaciones del producto, características técnicas del producto, parámetros operativos, despiece detallado, selección de materiales y justificación técnica, proceso de fabricación y conclusiones. Del tema que yo les voy a hablar son los objetivos. Los objetivos. Objetivo: analizar la importancia de la mejora en selección de materiales de una bomba periférica, con el fin de incrementar su eficiencia, durabilidad y confiabilidad, reduciendo los efectos corrosivos, el desgaste y la fatiga mecánica. Asimismo, se busca optimizar el rendimiento operativo, disminuir los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil del equipo, garantizando el funcionamiento seguro y eficiente en aplicaciones domésticas e industriales. ¿Qué es y cómo funciona una bomba periférica? Una bomba periférica es un equipo hidráulico compacto y económico, ideal para uso doméstico, diseñado para generar alta presión y elevar agua a grandes alturas, aunque con un caudal de flujo limitado. ¿Cómo funciona una bomba periférica? Una bomba periférica funciona mediante un impulsor dentado que gira a alta velocidad dentro de la carcasa. Cuando el motor eléctrico pone en movimiento el impulsor, el fluido, generalmente es agua, ingresa por la succión hacia el centro de la bomba. Al girar el impulsor, atrapa el líquido y lo acelera repetidamente a lo largo del perímetro interno de la carcasa. Este proceso genera un aumento progresivo de la energía y presión, ya que el flujo recibe múltiples impulsos antes de salir de la bomba. Finalmente, el líquido es expulsado por la salida de descarga con alta presión, aunque con un caudal relativamente bajo. Este principio permite que la bomba periférica sea eficiente en aplicaciones donde se requiere presión constante en espacios reducidos. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero que le va a explicar sobre las aplicaciones del producto. Aplicaciones del producto. La bomba periférica se utiliza principalmente en aplicaciones donde se requiere alta presión con un caudal bajo moderado. Es común en sistemas domésticos de abastecimiento de agua o con las bombas desde cisternas a tanques elevados, como podemos apreciar en la imagen, en una casa, en una plantación, optimización de circulación de agua en sistemas de calefacciones, suministrar agua en situaciones de emergencia, bombeo con máquinas de elevada presión. Es muy común utilizados también en lavadoras de carros. Se emplea en riegos por expresión, lavadoras industriales, calderas pequeñas y en sistemas de persuasión de redes hidráulicas en sector comercial. Se usa para equipos de limpieza, puentes decorativos o circulaciones de agua en sistemas cerrados, como podemos ver en las imágenes, tanto como aplicaciones de una bomba periférica, un ejemplo en una casa, en un hogar de la casa, en un sector donde se usa bombas industriales para lavar a presión, en lavadoras de carro, en parque usan también bombas para hacer un rechuelo, sin número de cosas, etc. Características técnicas. Su diseño compacto permite una fácil instalación en espacios reducidos, siendo ideal para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Generalmente es accionar por un motor eléctrico, como pueden ver en la imagen, un motor eléctrico, acoplado directamente al eje, lo que reduce las pérdidas mecánicas y mejora la eficiencia del sistema, tal como podemos apreciar en la imagen. A dimensiones, la bomba periférica presenta medidas aproximadas que varían según el modelo o el diseño de la bomba, como podemos ver en la imagen. La potencia del motor usualmente tiene una longitud entre los 250 a 400 milímetros, un ancho de 150 a 250 milímetros y una altura de 200 a 300 milímetros. La longitud de sucesión y descarga se encuentra normalmente entre un rango de 1 a 2 pulgadas, permitiendo su conexión directa al sistema hidráulico estándar. Por eso que en algunas bombas vienen de diferentes modelos, tanto como acoples, cambia su diseño. Respecto a materiales de construcción, la carcasa, como podemos ver, se fabrica comúnmente de hierro fundido, debido a altas resistencias mecánicas y durabilidad, aunque en aplicaciones más exigen o puede emplearse en aceros inoxidables. Quiero decir inoxidables que al pasar el tiempo ese material no se oxide ni se corroa, o sea, no se daña ya. El impulso periférico suele ser el bronce o acero inoxidable o tecnopolímero reforzado, materiales que ofrecen resistencia a la descarga, al desgaste y a la corrosión. ¿Qué quiere decir a la corrosión? De que los materiales no se dañan. O sea, tienen una película de protección ya. El eje es generalmente de acero inoxidable, como está aquí en la imagen, de acero inoxidable, que se ve todo como niquelado, mientras que el sello mecánico está compuesto por cerámica y grafito, garantizando un sello eficiente y seguro.
Desde el punto de vista operativo, la bomba periférica trabaja a altas velocidades, de rotación. Normalmente ronda entre los 2800 a 3600 revoluciones por minuto, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, lo que permite generar presiones elevadas. Su potencia típica oscila entre los 0.5 y 2 HP, dependiendo del modelo y el diseño de la bomba. Puede alcanzar alturas manométricas de entre los 40 a 70 metros de altura, y un caudal aproximado entre los 20 a 60 litros por minuto, siendo ideal para sistemas que requieren presión constante. Finalmente, esta bomba está diseñada para operar con fluidos de temperaturas moderadas, generalmente hasta los 60 grados centígrados, como podemos ver en las imágenes. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Anderson Dayan Moravera. Vamos a hablar ahora sobre los parámetros operativos. Los parámetros operativos de una bomba periférica están orientados a la aplicación donde se requiere alta presión con los caudales bajos o moderados. El caudal volumétrico típico se encuentra en un rango aproximado de 20 a 60 litros por minuto, dependiendo del modelo de la potencia del motor y las condiciones instaladas. Este caudal es adecuado para sistemas de presurización y abastecimiento doméstico. En cuanto a la velocidad de la rotación, la bomba periférica opera generalmente a altas revoluciones, con valores aproximados entre 2800 y 3600 RPM. Estas altas velocidades permiten que el impulsor periférico transfiera energía de fluido de manera eficiente y logrando un aumento progresivo de la presión dentro de la carcasa. La presión del trabajo que puede desarrollar este tipo de bombas es elevada en relación con su tamaño. Normalmente alcanzan presiones de 6 a 7 bar, lo que equivale a una altura manométrica aproximada de 40 a 70 metros de columnas de agua, MCA. Esta característica la hace ideal en instalaciones, donde se requiere presión constante en la red hidráulica. Adicionalmente, la bomba periférica está diseñada para trabajar con agua limpia a temperaturas moderadas, generalmente a 600 grados centígrados, y en una rigidez operativa continua o intermitente. El correcto control de estos parámetros garantiza un funcionamiento seguro y eficiente a una mayor vida útil de este equipo. Aquí en la siguiente vamos a hablar sobre los despieces detallados de cada una de cómo se observa en la primera imagen. Aquí vamos a hablar sobre la carcasa de la bomba. Esta es el cuerpo principal de la bomba, como se observa en la imagen. Contiene el fluido y guía su circulación interna y está diseñada para soportar presión y proteger los componentes internos. También vamos a hablar sobre el impulsor periférico. Este es un elemento giratorio con dientes en su perímetro y su función es transmitir energía de los fluidos aumentando su presión mediante rotación de alta RPM. El sello mecánico, que evita fugas de fluido entre los ejes rotativos y la carcasa, protege el motor del contacto con el líquido. O-ring es el sello de la goma que asegura la hermeticidad entre las uniones y evitando pérdida de presión o fugas. El soporte de la bomba, que mantiene la alineación del eje, el impulsor, la carcasa y aporta estabilidad mecánica al conjunto hidráulico. El eje transmite los movimientos del motor hacia el impulsor. Debe ser resistente a la torsión y la fatiga y la corrosión. Y por último tenemos el rodamientos, donde permite el giro suave del eje, reduciendo la fricción y la vibración, aumentando la vida útil de este sistema. A continuación, mi compañero. Estator con bobinado. Parte fija del motor eléctrico genera el campo magnético necesario para el giro del rotor. Rotor, parte móvil del motor que gira dentro del estator y transmite movimiento del eje. Capacitor, mejora el arranque y la eficiencia del motor eléctrico, especialmente en motores monofásicos. Ventilador, refrigera el motor durante su funcionamiento evitando el sobrecalentamiento. Cubierta del ventilador, protege el ventilador y permite la correcta circulación del aire. Tapa del borde, permite la conexión eléctrica segura del motor a la red eléctrica. Tornillería y anillo de retención, fija los componentes y asegura su correcta posición durante la operación. Y el hierro fundido. El hierro fundido es una aleación de hierro con alto contenido de carbono. Se utiliza principalmente en la carcasa de la bomba debido a su alta resistencia mecánica, buena capacidad para obtener vibraciones y bajo costo de fabricación. Además, ofrece buena durabilidad en condiciones normales de trabajo y es ideal para aplicación con agua limpia. Bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño muy utilizado en el impulso periférico. Este material destaca por su alta resistencia a la corrosión, especialmente en contacto con el agua, y por su resistencia al desgaste generado por la rotación continua. Garantiza un funcionamiento eficiente a una larga útil del impulsor. Acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación de hierro con cromo y otros elementos que otorga excelente resistencia a la corrosión y a la fatiga. En la bomba periférica se emplea en el eje y en algunos componentes internos, ya que soportan esfuerzos mecánicos constantes manteniendo su integridad en el ambiente húmedo. Sello mecánico. El sello mecánico está compuesto generalmente por cerámica y grafito, materiales que trabajan en contacto directo. Su función es evitar fugas del fluido entre la parte hidráulica y el motor. La cerámica aporta dureza y resistencia al desgaste, mientras el grafito reduce la fricción, asegurando herméticamente y larga durabilidad. Materiales que podríamos mejorar. En el caso de la carcasa, que es hecha con hierro fundido, podríamos utilizar acero inoxidable. El acero que utilizaríamos sería el acero con la normativa AIC 304 o 316. Ya que en sí este acero viene a ofrecer mayor resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes húmedos o con agua ligeramente agresiva. Además mejora la higiene y durabilidad, siendo ideal para aplicaciones alimentarias o industriales. Aunque su costo es un poco mayor, reduce el mantenimiento y aumenta la vida útil de la bomba.
Por ejemplo, en el caso de hacer el impulsor de bronce, lo podríamos hacer con acero mismo o con tecnopolímero reforzado, ya que el acero, o podríamos hacer una mezcla, porque el acero nos ofrece mayor resistencia mecánica y química, y el tecnopolímero reforzado lo podríamos hacer con fibra de vidrio para que tenga menor peso y menor desgaste. Estos materiales, como digo, reducirían la corrosión, el desgaste por la cavitación y mejorarían la eficiencia hidráulica. El tecnopolímero también disminuye el consumo energético al reducir la inercia del impulsor. El eje, por lo general, normalmente está hecho de acero inoxidable estándar. Como digo, utilizaríamos el acero inoxidable IC316, que este acero viene a ser especialmente para contactos con líquidos más corrosivos. Este acero posee molibdeno, lo que incrementa su resistencia a la corrosión por cloruros y mejora el comportamiento frente a la fatiga mecánica, aumentando la confiabilidad en el eje. También el sello mecánico, que por lo general está compuesto de cerámicos o grafitos, lo podríamos hacer con carburo de silicio, ya que así obtendríamos un sello mecánico de carburo de silicio. El silicio ofrece mayor dureza, menor desgaste y excelente comportamiento a altas temperaturas y presiones. Es ideal para uso continuo y reduciendo fugas y mantenimiento. Procesos de fabricación de una bomba periférica. Como primer punto tenemos la selección y preparación de los materiales. Se vienen a seleccionar materiales adecuados para cada componente, ya sea hierro fundido, acero inoxidable para la carcasa. También tenemos bronce, acero inoxidable o tecnopolímero para el impulsor. Para el eje podríamos tener el acero inoxidable, y para los materiales cerámicos o el sello cerámico tendríamos materiales cerámicos y componentes como el silicio. Los materiales se preparan según normas técnicas y especificaciones del diseño. Para la fabricación de la carcasa se produce mediante la fundición, ya sea por el hierro fundido o por moldeo mecanizado. Para el acero inoxidable, luego se realizarían operaciones de mecanizado CNC para obtener dimensiones finales, roscas, alojamientos, superficies de sellado. Para la fabricación del impulsor periférico, como dije, se pueden fabricar ya sea de bronce o tecnopolímero. Se fabricarían en tal caso por moldeo o mecanizado de precisión. Posteriormente se realizará un balanceo dinámico para evitar vibraciones durante la rotación o altas revoluciones. Para la fabricación del eje, el eje se obtiene mediante un torneado a partir de barras de acero inoxidable. Luego se aplican tratamientos térmicos para mejorar la resistencia a la fatiga y mecanizan las zonas de acoples con rodamientos e impulsor. Para la fabricación y selección del sello mecánico, se fabricarían con caras de cerámicas, grafito o carburo de silicio. Estas superficies se rectificarán y pulirán para garantizar estanqueidad y mínimo desgaste de fricción. Para el ensamble de los componentes, se ensamblan el eje con los rodamientos y el sello mecánico dentro de la carcasa. Posteriormente, se monta el impulsor periférico y se cierra con la carcasa con tornillería. El conjunto hidráulico se acopla al motor eléctrico. Por penúltimo, podríamos utilizar la bomba ensamblada, ya que se somete a pruebas hidráulicas verificando caudales, presiones, estanqueidad, vibraciones y consumos eléctricos, asegurando que cumpla las normas de calidad. Para los últimos pasos se diría que finalmente se aplican los recubrimientos anticorrosivos, pintura industrial, rotulado, y se realizaría la inspección final ante el embalaje y distribución. Como conclusión, se diría que la bomba periférica es un equipo eficiente y confiable para aplicaciones que requieren de alta presión con caudales. Gracias a su diseño compacto y a su principio de funcionamiento, es un impulsor dentado a alta densidad. La corriente de la selección de materiales, junto con parámetros operativos adecuados, como las altas RPM y la presión de trabajo, permiten un funcionamiento seguro, duradero y de bajo mantenimiento. Por estas razones, la bomba periférica representa una solución práctica y económica para sistemas domésticos, comerciales e industriales y ligeros. Gracias. Este fue el grupo 2.